Chema, José María, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenido. ¿Cómo están? Muchas gracias y feliz año. Feliz año a todos, claro. Oye, es momento de hacer un recuento. El recuento ¿De los daños? de los daños. De los daños. Y del año pasado. Ay, híjole. A través de la red, porque de verdad, pues, este ya es un instrumento con el que tenemos que vivir. Sí, no, si no estamos desfasados Así totalmente. es, ¿no? No Claro. funcionamos. Claro, y bueno, lo mejor de todo es que, bueno, ya es habitual que cuando te pasa algo en la vida, lo que sea, básicamente lo que sea, pues voy a buscarlo en la red, Claro. ¿no? Y ahí vas, ¿no? Entonces buscas, y lo más divertido de todo es que, bueno, nada, los sitios... ¿Te estás acordando que buscaste? No voy a hablar de eso porque es complicado y además me balconearé yo solito, así que bien. no voy a, digamos, no voy a... Vamos a hablar en lo general y no en lo particular. Gracias, Sí, sí, yo de creo. hecho, sí. Sí, no me quiero meter en Honduras porque si no, claro, voy a revelar muchos datos que no quiero. Pero bien. lo que sí es un hecho es que hay datos que, aunque no quisiéramos, los buscadores a través de los cuales consultamos cosas en línea, están llevando un registro. Probablemente personalmente, porque estás logueado, digamos, o sea, tú te das de alta con tu nombre, con tu cuenta, pues también están llevando un registro de qué buscas tú. ¡Qué miedo! ¿no? Ya. Qué Bueno, pero no. Oye, ¿alguien sabe lo que estoy buscando en internet? Tun, sí, exacto. Pero no te estreses, Juan, porque mira, mejor vamos a hablar de temas un poquito más ligeros hoy, como en general. Sí. Si estos, digamos, estos grandes ojos de pescado que miran la búsqueda de todos, ¿no? Sí. Hacen un recuento muy interesante todos los años de qué es lo que más buscó la gente en el planeta y en cada país, ¿no? Que puede ser de lo general a lo Exactamente, Sí. entonces bueno... particular. A lo entonces, regional. A lo regional, regional, Vamos a exactamente. regionalizar esta Exactamente, búsqueda. y luego ya te empiezas a preocupar sobre qué buscaste durante el año más tú, pero de eso no vamos a hablar. ¿Qué les parece si vamos a consultar el sitio, como todos los años aquí en tu ciudad es? Vamos a hacer una revisión de qué es lo que buscamos más los mexicanos y en general los seres humanos en este planeta, en Sí, Internet. suena Así bien. que, ¿qué les Sí. parece si A vamos ver. al sitio de Google Trends, por favor? Y bueno, vamos a pensar un poco en que el año de búsquedas 2016 trajo palabras muy interesantes. Hoy, por ejemplo, hablamos sobre LGBT, sobre problemáticas mundiales, sobre la crisis, digamos, regional, las crisis regionales en distintos lugares del planeta, que están muy bien representadas, digamos, a través de las búsquedas. Es muy interesante que, digamos, el registro habla, por supuesto, de los atletas más importantes, obviamente las elecciones en Estados Unidos, es un tema fundamental y medular no solo en Estados Unidos, en todo el planeta. Claro, ¿no? Claro, un Por año supuesto. interesante, ¿no? Juegos Olímpicos, elecciones en Estados Unidos. Así es, sí, claro. En México, nuestro proceso de la Asamblea Constituyente. Pero eso es muy interesante. Ahorita vamos, espera, Juan. Pero a ver, bueno, vamos primero poco a vamos poco. a lo general. Sí. Y fíjate, Perezosos de 3 dedos estoy leyendo. Perezosos ahí. de 3 dedos, qué bonita ¿Quiénes son búsqueda, ¿no? esos? Eso es solamente en el mes de enero. Sí. Mapaches. Y después vamos, fíjate, ondas gravitacionales. Por supuesto, en febrero del año 2016, pues claro, hubo uno de los más interesantes y fundamentales hallazgos, quizás de la historia de la ciencia, definitivamente, que es o sea, la ciencia abundó y rondó en torno al fenómeno de ondas gravitacionales y es muy interesante que la gente sí lo buscó. Es decir, sí fue un fenómeno mediático y se Sí. buscó. Estamos viendo en este mapa maravilloso de Google Juan Trends Gabriel, que es Juan de lo más Gabriel, por buscado. supuesto, claro, Por en supuesto, México. ¿no, Pero te vas a Enrique? otros países, por Claro, ejemplo, a Panamá, por ejemplo, entonces vas dándote cuenta que según te desplazas en el continente, Pablo Escobar, ¿no? Sí. El personaje controversial y bueno. Claro, porque ahora salieron Colombia. series de televisión. que hablaban a Exactamente, su ¿no? Pero mira qué personaje. interesante, te vas más hacia el norte. Hotel y California. Las palabras comienzan a ser muy controversiales, pero siempre relacionadas con fenómenos locales, ¿no? Entonces, bueno, bautismo, ¿no? Sí. Bautismo Mira. porque, bueno, claro, no, pero En eso tiene que Tlaxcala ver. fue, mira, claro, ahí. exactamente. Sí. Y eso tiene, exactamente, tiene que ver, el fenómeno regional, con Claro. tu búsqueda y eso no tiene que ver necesariamente con el fenómeno mediático. Así que bueno, nada, resulta que aunque sí vemos mucha televisión, parece que no siempre está influenciado Oye, por yo eso, quiero ¿no? suponer que también allá han de aparecer los 15 años de Rubí. Bueno, pero por supuesto. ¿Verdad? Pero, Sí. ahora, También. pero es muy curioso, fíjate, porque digamos, me di a la tarea. Fíjate, ahí está básicamente lo que buscamos los mexicanos. Lo que más buscamos los A ver, mexicanos vamos a fue ver. Pokémon Go. No. Por supuesto que No. sí, claro. ¿De Pokémon Go, verdad? el videojuego. Esa es nuestra búsqueda fundamental, No, gracias. ¿quién llega a su casa cansado del trabajo?
trabajo, en el Aquí- que se siente en su computadora y Pokémon Go. Bueno, aquí Pokémon siguen Go, el jugando videojuego. Pokémon Go porque como ya se cambió la escenografía, piensan que van a aparecer más Claro, aquí. exactamente. No sé, mira, Es lo que de hecho, pasa. mira, no sé si veas que aquí los camarógrafos están pensando Sí, inmediatamente. están cazando uno de agua. Claro, exactamente. Pokémon Go, el videojuego para celulares, mira, se ríen, Sí. por lo tanto Sí, se claro. ve Oye, que... pero estas búsquedas muy como significativas de Sí. nuestra sociedad. Entonces, Pokémon Go, luego sería Juan Gabriel. Juan Gabriel, por supuesto. Es un reflejo, claro. Es un reflejo, pero es muy interesante también porque el año pasado, aquí en el programa, revisamos y claro que Joan Sebastián, el acaecido del año pasado, pues fue, claro, la búsqueda más sonada, pero algo que me parece muy interesante y algo que los invitamos allá en casa a revisar en el sitio de Google Trends, es que también puedes ver las gráficas, ¿no? La gráfica de exactamente cómo sucede que Juan Gabriel se vuelve de pronto tendencia explosiva. Sí. Les voy a decir una cosa, A no ver. hay nada, o sea, nada buscado a través de Internet en México que haya suscitado un pico de búsquedas como Juan Gabriel. ¿Nunca? Bueno, al menos en 2015, 2016, 2014, que es donde está arrastrado. No, de 2013 para acá, perdón. 2013 es el nada registro. suscitó una búsqueda tan explosiva. fue un- Ni el maestrazo Joan Sebastián. Entonces, es interesante bien. porque tú puedes elegir el país, ¿no? Sí. A A ver, vamos a ver. Danos unos datos. Entonces, fíjate, por ejemplo, ¿no? Sí. Interesante, los Juegos Olímpicos, Olímpicos de claro. Río, Sí. canciones como Piki, Solo con verte, Adiós Amor, Adiós. Sorry, el Shakey Shakey, por supuesto, ¿no? Sí. A ver, ahí tenemos futbolistas, futbolistas, mira. ¿no? ¿Tú a quién le Exactamente. vas? Bueno, mira, El ahora Cruz sí Azul que- es un buen equipo. No lo estoy viendo ahí. bueno, voy a... Tiene sesgo. bueno, Tiene sesgo, Tiene se me hace sesgo, por El más o hermanario de menos. las Cruz Azul. Águilas, ¿no? No. Ahora resulta, ahora resulta. resulta. No, por supuesto que no. Estábamos Pero mira, hablando bien. cómo descargar Pokémon Go es el cómo, o sea, cómo van las elecciones en los Estados Unidos, los cómo, digamos, Sí. o sea, porque es muy divertido, porque tú llegas a Internet y le preguntas, querido Internet, ¿no? O sea, ¿Sí le preguntas así tú? ¿De veras? No, yo no lo hago, pero digamos, en tu... Está Pero bien, si pero en tu- pones así, ¿cómo abrir una lata? Exactamente, ¿no? sí, pero... ¿Cómo se puede abrir una lata ¿Cómo abrir una- rápidamente? Sí, exactamente. Así escribes. Si tengo hambre, ¿cómo puedo abrir una lata? También Claro, podría ser una manera. claro. Bueno, pues justamente los comos es algo que el sitio Google Trends también está estudiando. Y en la manera en que preguntamos también se determina cómo es la tendencia. Pero algo que me parece muy interesante es que en México, bueno, vamos a decirlo ¿Qué de esta pasó? manera. En México lo que pasa, Sí. en México preguntamos cosas en los comos, o sea, sí hay una sección de comos en estos estudios, ¿no? En estas estadísticas. ¿Cuál es? Cuenta. Bueno, te digo, o sea, lo que preguntamos en México es cómo descargar Pokémon Go, Ajá. cómo hacer... Sí. Y es ¿Cómo divertido. irme vestido a los 15 años Sí, de Rubí? exacto. Claro. ¿Verdad? Pero fíjate, es muy curioso porque los 15 años de Rubí no se convirtieron necesariamente en tendencia de búsqueda. No necesariamente. Ya. Es decir, ¿por qué? Porque hay que decir que un instrumento, o sea, eso es fantástico, un dato fantástico. Las redes sociales, los sistemas de redes sociales o de redes sociales digitales como Facebook y Twitter, Sí. tienen su propio ecosistema, digamos, su propio sistema de búsquedas, de modo que no necesariamente lo más buscado en el buscador se Sí. convierte en lo más En redes tendencioso sociales, en redes ¿no? sociales. Claro. Y Una eso es cosa es fascinante tendencia. porque, claro, eso quiere decir Pues que... puedes tener pues muchísima más información de varias Pero a ver, plataformas. Mircea, ¿cómo descargar Pokémon Go? ¿Cómo van las elecciones en Estados Unidos? ¿Cómo cambiar La contraseña del modem? ¿Y cómo murió Juan No, qué Gabriel? Es la morbosos. o sea, pero es Qué padrísimo morbosos, porque en ¿eh? cuarto lugar, ¿cómo programar la TV? Es interesante, eso es lo que buscamos los mexicanos. Y también hay un qué, mira. También un qué es el Brexit, qué carros no circulan hoy. Esa es una ¿Qué buena es el pregunta. Zika? ¿Qué es el Zika? ¿Qué es, y otra vez, qué es Pokémon Go? No, bueno. Definitivamente, Eso ya es tendencia, entonces. Eso es tendencia. Pokémon Claro. Go en todos los aspectos Sí. de nuestros comos, Sí. ¿no? Lo que iba a mencionar es que, por ejemplo, en Chile, las tendencias del año tuvieron que ver con cómo hago una ficha bibliográfica, cómo... sí, ya no me ven así. Yo no... ¿Por? No, pero estás hablando nada más de la zona universitaria, ¿no? No, en Chile, o sea, pues si ustedes, por ejemplo, van a este sistema, se van a dar cuenta que las preguntas son bastante más académicas. No me pregunten ni me vean así, yo solamente estoy dando el dato. O sea, lo que está pasando es que es cierto que en México preguntamos más sobre Pokémon Go que en otros países de Latinoamérica. Tum, tum, tum. Yo no sé por qué, pero bueno, está simpático, ¿no? Pues un es dato muy que- bien. Claro, es es que que- nosotros sí leemos los instructivos. Sí, nosotros nos preparamos. Tenemos una actividad y nos preparamos seriamente. Qué mejor manera totalmente. que a Tú través nos Sí, has claro. dado todos los manuales. Exactamente, o sea, nosotros leemos Sí. todos los manuales y no necesitamos preguntar por qué y cómo nada, ¿no? Así es. Claro, muy bien, muy Wow. interesante punto. Ahora, bueno, no Y- quiero, perdón. No, no sí, quiero, dime. No quiero, digamos, que nos vayamos sin, por supuesto, ver nuestro siguiente vínculo, que es básicamente las tendencias en YouTube, ¿no?
Las los tendencias en youtubers. YouTube. Rápidamente, a ver, dinos, ¿qué se vio en YouTube? Porque Bueno, ¿qué se ve en ya YouTube? se nos va el tiempo. No, pues Yo creo básicamente- que esa va a ser una sección nueva. De No, hecho, eso totalmente, no, pero... Porque ya se nos fue el tiempo, querido no, José María. Sí, pero... ¿Qué tal que nos las traes? No, pues sí, claro, es lo que iba a decir justamente. ¿Qué les parece si dejamos para una ocasión interesante qué es lo que vimos en YouTube y sobre todo qué es lo que viene como tendencia en 2017? Pero bueno, eso lo vamos a dejar ahí en la mesa. Sí. Y bueno, pues... Nos consulten dejaste el sitio, picados. Consulten el sitio, revisen y sean exhaustivos digamos, con este pensamiento. Muchas gracias. Nos enseña José María. mucho nuestra cultura. Bueno, ya nos Sí, dijiste gracias, cuáles fueron los Chema. lugares más buscados en Internet. Yo le voy a decir cuál es uno de los lugares más buscados en el mundo tangible. Y Gabriela sabe algo al respecto, ¿no es así?